Hola compañeros docentes, bienvenidos una vez más a Retroalimentación Educativa. Hemos estado realizando una serie de episodios acerca del desglose del Plan de Estudios 2022 que se encuentra en el anexo del acuerdo número 140822 por el que se establece el Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Bueno, en los episodios anteriores hablamos en relación al tema de la introducción del plan de estudios que se compone de los 5 temas que pueden ver en su pantalla. Ya en el episodio número 2 y 3 hablamos de la nueva escuela mexicana y de los efectos generados por la pandemia del COVID-19. Y en este episodio número 4 vamos a hablar acerca del currículo nacional desde la diversidad. Les comento y les recuerdo que siempre lo recomendable, lo deseable, será que lean, analicen y reflexionen los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública y que este tipo de materiales solamente sirvan como apoyo, orientación o referente. Y bueno, pues espero que este episodio 4 te sea de mucha utilidad. El texto inicia mencionando cómo la obligatoriedad y el currículo educativo en México están influenciados por un sistema político y económico que perpetúa las desigualdades y exclusiones sociales. A pesar de las reformas, el enfoque educativo sigue arraigado en elementos identitarios como el nacionalismo y mestizaje, lo que refuerza problemas estructurales como el racismo y clasismo. Se atribuyen estos problemas a diversos factores individuales y contextuales, pero se pasa por alto el carácter básico y nacional de los aprendizajes. La falta de articulación entre lo común y lo diverso en el currículo refleja la necesidad de reconsiderar los contenidos educativos para abordar de manera más efectiva las demandas sociales, culturales y económicas. Sin embargo, las reformas recientes han aumentado la cantidad de contenidos sin abordar de manera integral la pertinencia y la relevancia de los mismos. El texto también nos menciona que después de la Revolución Mexicana en 1910, el país empezó a modernizarse en dos vertientes. Una fue con la idea de cambiar cómo pensaba la gente, subiendo los niveles de educación y promoviendo valores sin tener en cuenta la religión, pero sí mucho amor al país y a la familia. La otra vertiente fue más sobre la mezcla de razas y quitar lo que se consideraba malo para la sociedad. Hubo varias disciplinas como la antropología, la sociología y el derecho que ayudaron en esto, queriendo hacer una especie de remodelación social, en donde algunos médicos y psicólogos también influyeron, tratando de evitar que ciertos grupos de personas tuvieran más hijos, mientras que educadores y psicólogos hacían exámenes a jóvenes indígenas usando como base lo que se consideraba normal para un niño de clase media en México. Todo este programa tenía un objetivo muy claro, que era formar una nueva sociedad donde todos fueran muy parecidos en raza, se sintieran bien moralmente y físicamente y trabajaran mucho, siendo todos parte importante de una gran familia. Todo esto reflejaba las ideas de unión e identidad nacional que se querían fomentar en el México que seguía a la revolución. Y bueno, también menciona que en México, después de la revolución, se estableció una política oficial que ponía énfasis en la figura del mestizo como símbolo de identidad nacional. Esta política tenía como objetivo integrar a los indígenas en la sociedad mayoritaria y construir una identidad nacional más homogénea. Desde el siglo XIX, autores como Francisco Pimentel, Francisco Bulnes y Andrés Molina habían reflexionado sobre la condición indígena y su relación con la nación. Para ellos el indígena representaba un obstáculo para la integración nacional y su transformación en mestizo era necesaria para el progreso del país. Ya en el siglo XX estas ideas fueron adoptadas por el gobierno
postrevolucionario como base para su política de integración social. Se promovió la fusión étnica como un objetivo deseable para la sociedad mexicana y el mestizaje se convirtió en el principal proyecto político. Esta visión del mestizaje como ideal cultural ha permeado el currículo educativo, donde el mestizo es presentado como el modelo a seguir en términos lingüísticos, sociales, económicos, culturales y educativos. Sin embargo, esta perspectiva ha excluido la diversidad étnica y cultural del país, así como las diferencias de clase, género, sexualidad, y que también forman parte de la realidad mexicana. A pesar de esto, el concepto de mestizaje sigue siendo central en la construcción de la identidad nacional y en la enseñanza en las diversas escuelas del país. También el texto nos menciona que desde los primeros años después de la Revolución Mexicana, el mestizaje fue visto como elemento clave para unificar a la población mexicana y construir una identidad nacional. El gobierno consideraba que la fusión racial, la difusión de ideas modernas y la adopción del español como idioma oficial eran fundamentales para lograr este objetivo. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública adoptó una política educativa centrada en promover el mestizaje con el objetivo de integrar a los indígenas en la civilización occidental. Y bueno, la educación se utilizó como herramienta para promover el progreso social y económico y se enfocó en desarrollar habilidades útiles para el mestizaje social, cultural, económico y étnico. Además, se llevaron a cabo diversas intervenciones médicas y clasificaciones en diferentes grupos de la población con el fin de entender y organizar la sociedad según criterios biológicos y sociales. Tanto la legislación como el currículo educativo se orientaron hacia la unidad y modernización nacional, lo que resultó en la invisibilización de la diversidad cultural, social, lingüística y de género en el currículo nacional. A pesar de los cambios políticos y sociales, este modelo del currículo ha perdurado hasta la reforma anterior, adaptándose al contexto de la globalización económica y priorizando la síntesis cultural y étnica de lo mexicano. En resumen, el énfasis en el mestizaje y la unidad nacional ha permeado el sistema educativo mexicano, manteniéndose un enfoque en los contenidos básicos que buscan integrar a los estudiantes en una sociedad globalizada, aunque muchas veces de manera desarticulada, en donde los contenidos, pues bueno, están relacionados nada más con el mundo global. El texto termina mencionando que lo primordial en la educación preescolar, primaria y secundaria se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que da prioridad al desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que las niñas y los niños deben aprender en tres campos específicos, lo que es la comprensión lectora, el pensamiento lógico matemático y habilidades científicas. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares desde 1992 hasta el 2017 han tenido más peso que la definición del currículo nacional, trayendo como consecuencia que se ignore la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional. Es decir, que no se da prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para los estudiantes. Otra consecuencia es que se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento. Y nos menciona también finalmente una consecuencia, que se elaboraron libros de texto dirigidos a los maestros y a las maestras cuando deben centrarse en los estudiantes, cuya estructura dirige la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de las escuelas. Y bueno, compañeros, así a grandes rasgos, esto es de lo que trata este tema 3, que es el Currículo Nacional de la Diversidad, reiterándote lo importante que es
siempre leer, analizar y reflexionar los documentos oficiales. Espero que este material te sirva como apoyo, como orientación y bueno, nos vemos hasta un próximo episodio. Recibe un cordial saludo.